Damos gracias a Dios por la bendición de poder estar una vez más. Siempre es un reto pararnos frente a ustedes y traer una palabra fresca. Les confieso que es muy difícil siempre traer algo que sea de bendición, de instrucción, de aliento a cada uno de nosotros. También es muy difícil traer una palabra confrontativa. Yo pienso que la palabra de Dios nos confronta. Y nos confronta directamente para que nosotros nos demos cuenta y reaccionemos en nuestra vida para poder comenzar a vivir de una manera diferente. Hoy voy a estar tocando una de las parábolas. En el tiempo que llevo acá en la iglesia, yo creo que he predicado muy poco acerca de las parábolas de Jesús. Y las parábolas tienen grandes enseñanzas. Enseñanzas que nos van a nosotros a abrir los ojos para que nos demos cuenta muchas veces de lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que debemos hacer, de lo que no debemos hacer. Es claro que cuando el Señor enseñaba por medio de parábolas, este fue un método que Él usó una y otra vez, para que las personas que estaban a su alrededor, muchos lo entendieran, pero otros no. Y vamos a verlo en el mismo pasaje bíblico. Un pasaje que aparece aquí en Mateo, donde el Señor hablaba y muchos se quedaban como, ¿qué dijo este? No sé si eso le ha pasado alguna vez a ustedes en alguna predicación, cuando ustedes han escuchado al pastor de esta iglesia que se para aquí al frente. ¿Quién será? Y entonces de pronto ustedes escuchan el mensaje y usted se queda así en el aire y dice, ¿qué habrá querido decir? Y no entendió. ¿Qué es lo que me está transmitiendo exactamente el pastor cuando está diciendo esto o estas palabras? Así se quedaban las multitudes cuando el Señor hablaba en parábolas muchas veces. Se quedaba como, ¿qué dijo este hombre? ¿Qué es lo que quiere transmitirnos este hombre? Pero Jesús tenía algo muy interesante. Aunque aquellas personas no le escucharan y no le entendieran, Jesús dedicaba mucho tiempo para que sus discípulos, sus seguidores, pudieran comprender y entender claramente las enseñanzas que Él estaba dando a las multitudes. Cuando hablamos de parábolas, tenemos que hablar un poquito de ellas y decir que las parábolas eran historias cortas, no eran historias muy largas que el Señor usó, sino historias cortas que Él trataba de hacer comparaciones para sus oyentes, para comparar algunos elementos de la vida cotidiana, de la vida social de aquellos habitantes de la época, para que ellos pudieran comprender una verdad. Y esa verdad la comparaba, por ejemplo, cuando decía, el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. Y así usted va a encontrar las parábolas donde hay comparación. El sembrador salió y la semilla cayó. ¿Y qué cosa es la semilla? Está comparando la semilla con la palabra de Dios. Y así usted va a encontrar muchas comparaciones. El elemento primordial de las parábolas era comparar un elemento común con una verdad absoluta de parte del Señor. En la historia que vamos a estar compartiendo hoy con ustedes, que le hemos puesto por título al mensaje exactamente el subtítulo de esta parábola, el trigo y la cizaña. Así está, el trigo y la cizaña. Es una parábola muy conocida por todos nosotros, es una parábola que la hemos estudiado y cuando hablamos de la cizaña decimos, esa son la gente mala que se mete dentro de la iglesia. ¿No es así? La gente mala que viene para destruir. Y exactamente el Señor estaba hablando sobre este tipo de personas cuando estaba hablando del trigo y la cizaña. Pero debemos entender algo. A través de las parábolas, Jesús estaba tratando de enseñar, escuchen, enseñar verdades espirituales y morales. Verdades espirituales y morales ¿sobre qué? Sobre el reino de Dios, sobre el comportamiento de los que le seguían y aquellas personas también que venían a escucharle. Y además sobre el perdón. Hay muchas parábolas que hablan de perdón. Por ejemplo, el hijo pródigo, donde hablaba ahí el Señor, por medio de esta parábola está hablando del perdón del padre amoroso cuando llega el hijo después de haber malgastado toda su herencia. Así vamos a encontrar una serie de parábolas que van a estar enseñando diferentes temas, pero se centran exactamente en esto, en comportamiento, en cuanto a ética, en cuanto a perdón, que debemos nosotros también estar incorporando. Jesús desafiaba por medio de las parábolas también a sus oyentes. El propósito de Jesús por medio de las parábolas, para aquellos que en realidad las entendían, era que ellos pudieran aplicar la enseñanza y hubiera un cambio de vida en aquellos oyentes que venían buscando de las enseñanzas del Maestro de Jesús. Hoy vamos a estar viendo con mucho detenimiento las enseñanzas del Señor. Pero vamos a ver un pasaje que aparece en el capítulo 13 de Mateo, donde el Señor habla del propósito de las parábolas. Y es muy interesante lo que dice el mismo Cristo acerca de por qué enseñaba en parábolas.
Y cuando usted lee el pasaje que aparece en el capítulo 13, a partir del versículo 11 en adelante, usted dice, bueno, pero el Señor no quería que la gente entendiera mucho de lo que le enseñaba. Bueno, parece que no, porque dice aquí la Biblia que se le acercaron allí los discípulos y le dijeron, ¿por qué le hablas en parábola a las personas que están a tu alrededor, Señor? Él les respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Eso fue como una respuesta rápida y quizás no muy agradable para los que, no para los apóstoles, sino para los que no entendían. Que me esté hablando para que yo no entienda. ¿Ustedes se imaginan que alguien me hable para que yo no entienda? Bueno, el Señor continúa explicando y dice, porque a cualquiera que tiene se le dará. Y entonces viene otra confusión. Y dice entonces el mismo texto, y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Cualquier persona que lee este versículo de la Biblia dice, al que tiene se le da y al que no tiene se le quita. Y entonces, en otra de las parábolas de los talentos, dice, y al que tiene más se le dará, y al que no tiene se le quitará todo lo que tiene y se le dará al que más tiene. Entonces usted dice, bueno, eso no es justicia. ¿Cómo es posible que el Señor, si yo tengo $10, me quite los 10,000 y se lo dé que tengo $1,000,000? No, no puede ser. No, el problema es que el Señor no estaba hablando de ninguna de estas cosas. Estaba hablando de un sentido espiritual. Un sentido espiritual. Las personas que se acercaban a Jesús, muchos se acercaban buscando una enseñanza fresca de parte del Maestro. Y cuando el Señor está diciendo al que no tiene se le quitará y se le dará al que tiene, está hablando de que el Señor te da como regalos a ti dones, talentos, te da a ti cosas que tú no mereces. Y tú simplemente las haces como aquel muchacho en la parábola de los talentos, que se le dio un talento y en vez de reproducir el talento lo guardó. Y el Señor después de tiempo y le dice, bueno, ¿qué hiciste con tu talento? No, porque yo sabía que tú eras un Señor duro y que haces cosas que yo cogí y lo guardé. Aquí tienes el talento. Pero entonces que le dio 5 talentos le dice, bueno, ¿qué hiciste con los tuyos? Y dice, bueno, yo los reproduje. Tú me diste 5, aquí tienes 10. ¿Y qué hizo el Señor? Tomó al que tenía un solo talento, se lo quitó y se lo dio al que tenía 10. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que el que tenía 10 iba a seguir reproduciendo sus talentos. Dios nos da dones y talentos. Y esta era la enseñanza de aquella parábola también. Para que nosotros no lo guardemos, sino para que lo pongamos al servicio del reino de nuestro Dios. En este caso, cuando vamos aquí, la palabra del Señor continúa aquí el texto diciendo, pero eso por eso le hablo por parábola, versículo 13. Porque viendo no ven. Las multitudes venían a Jesús y aparentemente estaban viendo al maestro, pero no veían claramente quién era el maestro que hablaba. Viendo no ven. Y entonces dice, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es decir, están ciegos. Al estar ciegos no van a ver quién está delante de ellos. Y por eso el Señor le hablaba así. Le hablaba para que ellos pudieran comprender. Pero continúa el pasaje y dice, pero bienaventurados vuestros ojos, le decía el Señor a sus discípulos. Y hoy le dice el Señor también a su iglesia, por medio de este pasaje, a cada uno de nosotros que hemos conocido al Señor, bienaventurados ustedes son. Somos bienaventurados porque conocemos la verdad de la Escritura, porque conocemos al Señor, conocemos al Dios eterno, conocemos a nuestro Salvador que vino a este mundo para morir. Somos bienaventurados porque nuestros ojos fueron abiertos por la obra del Espíritu Santo y podemos ver hoy lo que Él hace en nuestra vida. Dice entonces, bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Es decir, cuando aquí el mismo Señor está hablando de aquellos justos, de aquellos profetas que fueron los que anunciaron hasta la venida del propio Señor, no tuvieron la bendición que hoy nosotros tenemos. Nosotros tenemos la bendición de que nuestro Redentor hizo la obra perfecta por nosotros en la cruz. Ellos la anunciaron y nosotros hoy la experimentamos por medio de la obra del Espíritu Santo. Ellos no vieron lo que nosotros estamos viendo. Somos bienaventurados, pero hoy continúan mucha gente ciegas al llamado del Evangelio.
ciegas para escuchar la voz de Dios. Y dice la palabra del Señor que la salvación viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios, por medio de su palabra, está dándole un mensaje constantemente a este mundo. Pero este mundo no oye la voz de Dios. Entonces viene la parábola del trigo y la cizaña. Y hace entonces el Señor la comparación, estamos ahora en el versículo 24 de este mismo capítulo 13, que le refiere a otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en sus campos. Yo no sé cuántos de ustedes trabajó en el campo. Yo solamente lo que he sembrado, yo no he sembrado muchas cosas. Y hace poco me empezaron a crecer en el patio de la casa 2 maticas de guanábana. Están pegaditas una a la otra. Porque uno de mis hijos, el más pequeño, Josías, fue y sembró las 2 semillas juntas. Y las 2 germinaron. Y están las 2 maticas pegaditas así. Pegaditas saliendo una a la otra. Pero si él hubiera sembrado un manojo de semillas allí, entonces hubiera sido difícil. Imagínense ahora un campo donde usted sea un sembrador y siembre arroz. Y de pronto venga alguien y después de usted sembrar el arroz, de haber pasado todo el tiempo de sembrar el arroz a voleo, por espiga, como usted lo quiera sembrar, venga otro y comience a sembrar otras plantas alrededor de las de usted. Y a minar allí su campo. La Biblia entonces dice que el sembrador salió y sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Siempre gente malvada. Gente malvada que están tratando de hacer daño y destruir. Gente malvada que están buscando la oportunidad para hacernos sentir mal de alguna manera. Imagínense que usted sea el agricultor y de pronto después de ver todo el sembrado venga alguien y cuando usted comienza a ver las planticas que crecen, vea planticas que no tienen nada que ver con su sembrado. Y usted dice, ¿cómo salió eso? ¿Cómo pudo haber salido una planta diferente a la otra si lo que sembramos nosotros fue este tipo de semilla? ¿Por qué tiene que salir otra semilla? Pero continúa el texto y dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, importante, y dio fruto, apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia, vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Cómo es posible que si tú sembraste una buena semilla, ahora esté la cizaña? ¿Cómo es posible tú, que eres el dueño de tu campo, que pasaste tiempo sembrando todo, ahora hay una semilla que no sabemos por qué está aquí? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y entonces hay otro principio aquí muy interesante que vamos a estar viendo los principios de la palabra que queremos enseñar hoy. Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Llegará el momento en que vamos a dividir el trigo y la cizaña, en otras palabras. Cuando usted va al pasaje, usted va más adelante, en este mismo capítulo 13, y a partir del versículo 36, Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña. No tenemos que explicarla. Voy a decir solamente cuando Jesús le responde y le dice, el que siembra la buena semilla, versículo 37, es el Hijo del Hombre. Estaba hablando de sí mismo. Yo he venido a este mundo y el campo es el mundo. Y yo he venido para sembrar la buena semilla. Eso fue lo que hizo el Señor. Vino a este mundo para dar el mensaje más extraordinario de todos los tiempos. El mensaje de su palabra cumpliéndose en Él mismo por medio de su muerte y resurrección, que trae salvación al hombre pecador. Ese es el mensaje más extraordinario. Y Él dijo, esa es la buena semilla. La buena semilla ha sido sembrada en este mundo. Mi palabra ha sido sembrada en este mundo. Y yo he sido el que he venido a sembrar mi palabra. El texto sigue diciendo, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Somos nosotros.
los que hemos recibido su palabra, los que hemos creído su palabra, los que hemos acertado el mensaje de su palabra, los que hemos creído en el Hijo de Dios como Señor y Salvador del mundo y especialmente de nosotros. Vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Y dice entonces aquí el texto, los hijos del reino, dice, y las cizañas son los hijos del malo. Pero es interesante, los hijos del malo no quiere decir de que ellos sean por naturaleza personas que tienen actitudes todo el tiempo malas. Ok, quiero que ustedes comprendan este principio. A veces cuando decimos los hijos de Dios son la gente buena y los hijos de Satanás son la gente mala. No, todo el que está sin Cristo está bajo la influencia del poder del maligno. Y no quiere decir que sean personas malas por naturaleza. Por naturaleza son personas malas, pero no estoy hablando en el sentido de práctica, que hacen prácticas todo el tiempo malas. Hemos hablado de personas que son muy justas, personas que actúan de una manera correcta, con buena ética, pero al no tener a Cristo, la ética no les sirve para entrar al reino de los cielos. Por tanto, están bajo la influencia del poder de este mundo, del maligno. ¿Entienden eso? Y entonces dice aquí el pasaje que el Señor dice, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles que vendrán al fin de los tiempos. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y allí será lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces hay principios que aparecen aquí en el texto y yo quiero ir rápidamente por cada uno de estos principios. El primer principio que según el texto a mí me da a entender una verdad que debemos nosotros estar conscientes de ella es que la primera enseñanza es que debemos aprender a vivir entre el mal. Tenemos que aprender a vivir con el mal que está en este mundo. El Señor habló a sus discípulos y le dijo al Padre, yo no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Cuando el Señor estaba pidiendo que los guardara del mal, es porque Él sabía que no había llegado el momento de ser sacados a ellos del mundo. Por tanto, ellos eran la semilla que estaba sembrando el Señor en este mundo. Nosotros somos la semilla que el Señor ha sembrado en este mundo para que llevemos frutos agradables a Dios, para que demos trigo. Pero el mal está entre nosotros. Y esta parábola nos muestra que estamos en un mundo caído donde Dios está permitiendo que el mal también tenga una gran influencia sobre las verdades que Él establece en su palabra. Y hoy estamos viviendo tiempos difíciles donde la maldad cada día más va en aumento. Y uno se pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ven ya. No es el momento. No es el momento, sino que debemos aprender a vivir con el mal que está en este mundo, con todas aquellas cosas que están bombardeando nuestras familias y nuestros hijos en las escuelas. Es parte de la cizaña que el maligno ha sembrado en este mundo y que nosotros, por medio de nuestros frutos, queremos que esto no suceda. Pero ahí está, una influencia maléfica para tratar de destruir la obra de Dios, donde ya se puede hablar de cosas como los géneros, que ya no son dos géneros, hay muchas personas que según como se sientan son. Entonces uno va a la palabra de Dios y dice, la buena semilla te enseña a que hay dos géneros, masculino y femenino, pero todo lo demás va contra la naturaleza de Dios. Al venir contra la naturaleza de Dios, entonces no es algo aprobado por Dios. Pero tenemos esa influencia de maldad, donde muchos creyentes están yendo a veces con este tipo de pensamientos y hasta aceptan cosas como esta. ¡Qué barbaridad! Cuando yo hablo de este tipo de creyentes, no hablo de un creyente seguidor auténtico. Esos son como los creyentes, como los demonios que creen y tiemblan. Saben que Dios existe, pero niegan la eficacia de la verdad de las Escrituras, porque no ponen en práctica la verdad de las Escrituras. Estamos en este mundo, mis hermanos. Dios siembra buena semilla.
La buena semilla ha sido puesta en este mundo para dar luz. Hemos sido puestos en este mundo para dar luz, para dar exactamente, para hacer sal en este mundo, darle sabor a este mundo, sabor que el mundo necesita, un sabor de salvación, una verdad que debe ser transmitida y anunciada a este mundo. Pero también tenemos a un maligno que tratará por todos los medios de echar por tierra esta verdad, porque Satanás también vendrá como maligno para sembrar entre nosotros cosas que van a traer discordias, problemas, divisiones. Y esto es lo que hace Satanás. La cizaña es una planta similar al trigo y es interesante. Porque cuando usted ve la cizaña y el trigo, yo estaba mirando imágenes, yo nunca he visto un campo de trigo, una siembra de trigo, nunca la he visto. Tuve que documentarme por medio de imágenes y también leyendo algunos datos acerca de las plantaciones de trigos y cómo la cizaña es muy similar. Fíjense que el texto mismo dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Es decir, que el trigo, cuando crece con la cizaña, no se puede distinguir hasta que da su fruto. No puedo darme cuenta si personas que tienen cosechas de trigo saben ya delimitar, este es cizaña y trigo. Pero lo que el texto me está diciendo es que es muy difícil de distinguirlo. Se camuflajea. Son similares. Son tan parecidos que a veces es casi difícil de poder distinguir uno de otros. Pero cuando salen las espigas, ahí se nota la diferencia. La espiga de la cizaña crece de una forma empinada. Pero el trigo no. El trigo se doblega. Cae. Y ahí se ve la diferencia entre el trigo y la cizaña. La cizaña siempre manteniendo erguida, pero el trigo no. Los frutos del trigo entonces se doblegan. Y entonces en este momento en que estamos en todas estas cosas, nos decimos, ¿y por qué Dios permite que estas cosas acontezcan? ¿Acaso Él no era el dueño del campo? Si Él sembró la buena palabra, si Él sembró la buena semilla, ¿por qué va a permitir que venga el maligno para destruir la obra que Él hizo? Simplemente es porque todavía no es el tiempo. Y todas estas cosas son necesarias que acontezcan. Otra pregunta que puede surgir de nuestra mente, ¿son acaso los hijos del malo? Trataba de explicar esto hace unos instantes. Los hijos del malo que se encuentran en medio de una comunidad cristiana, personas malas. Imagínense ahora que Dios ha sembrado el trigo. El trigo somos nosotros, pero cuando la Biblia habla que dentro del trigo hay cizaña, quiere decir que también entre nosotros puede haber personas que no vienen con buenas intenciones. Ahora, ¿son personas malas? ¿Porque son hijos de maligno? ¿Son personas exactamente así? No. La parábola nos dice que se ven y actúan igual que los hijos del reino. Y esto es lo que confunde. Las personas que entran a la iglesia, las personas que entran a la comunidad donde está la siembra del Señor, donde está el trigo del Señor, se camuflajean tan bien entre nosotros que parecen trigo como nosotros. Y cuando usted va a tratar de buscar la diferencia, no encuentra diferencia. Actúan como nosotros, hablan como nosotros, caminan como nosotros, dicen las cosas como nosotros, se visten como nosotros. Hoy estoy viendo púlpitos de personas que se visten como nosotros y su mensaje es un mensaje completamente de cizaña. Increíble. No es un mensaje auténtico de las Escrituras. Y entonces toman la forma de nosotros para confundir la iglesia, para confundir el cuerpo de Cristo, para confundirnos a nosotros. Mis queridos hermanos, la parábola nos dice que se ven y actúan igual que los hijos del reino, es decir, que no se les puede diferenciar mientras no nos arrepintamos. Entonces, aquellos que vienen con un propósito maléfico, pero que de alguna manera saben que no han tenido una experiencia con el Señor, hasta que no haya un verdadero arrepentimiento, una fe genuina en su Salvador, no va a haber salvación. Pero también hay oportunidad para esa cizaña, para que su fruto sea dado. Solamente deje que el Espíritu de Dios obre en tu vida. Y si Dios abre tus ojos por medio de su obra, entonces tú podrás conocer verdaderamente quién es el Rey y Señor de tu vida. Y ya no servirás al otro Señor, sino servirás al Señor de los siglos. He tenido testimonios de personas en mi país, del cual procedo, personas que se adentraban a las iglesias
en una de las iglesias que estuve, no sé si Glenda recordará, que después al cabo del tiempo, la persona se convirtió. Pero la persona que se había adentrado era una persona de la seguridad del Estado cubano. Y venía con el propósito de desmantelar, destruir, y se hizo pasar como el trigo. Era un trigo entre nosotros. Era más cristiano que cualquiera de los que eran diáconos y líderes de la iglesia. Increíble. Y cuando uno observaba la vida de aquellas personas o las observa, todavía te quedas tú en la confusión. ¿Será o no será? Así vivíamos nosotros en mi país. Cuando nosotros teníamos alguna duda de alguien y pensábamos y decíamos, wow, pero es que se parece tanto que es difícil decir que no es. Pero entonces tú te estás en el dualismo de decir, si lo es, entonces tú pecas. Y ahí es donde está la cuestión para llegar al segundo punto. Debemos dejar que Dios haga el trabajo. Ese es el segundo punto que quiero enseñarles según el texto bíblico. La Biblia nos enseña en primer lugar, primero debemos aprender a vivir con ellos, con el mal que está entre nosotros. Y lo segundo, debemos dejar que Dios haga su trabajo. Quien va a separar el trigo de la cizaña es Dios, no nosotros. A veces queremos jugar a ser Dios y queremos hacer el trabajo de Dios. Nosotros no somos llamados para hacer lo que a Dios le pertenece hacer o le corresponde hacer. Nosotros tenemos que ir al texto y pensar de que la cizaña está y nosotros estamos con la cizaña. Y el Señor lo va a hacer cuando Él quiera hacerlo. Él es el que va a hacer el trabajo. Allí dice la Biblia que los segadores, que algunos de la familia, siervos de la familia, llegaron al padre de familia y le dijeron, Señor, aquí tú sembraste buena semilla, de pronto ha crecido. ¿Y cómo ha sido esto? Déjanos ir a nosotros para arrancar la buena semilla. Las malas plantas, es decir, la cizaña. Y el Señor le dijo, no. Déjalo. Porque cuando usted va a arrancar ahora la cizaña, usted puede llevarse buenas plantas. No es el tiempo. ¿Ok? No es el momento. Es el momento que tenemos que aprender. Aquí la Biblia está hablando entonces de dejar que Dios haga el trabajo. Dios ha hecho muchas veces, muchas veces Satanás influye a través de nosotros, y esto también es algo que debemos aprender, influye a través de nosotros en nuestro ánimo, en nuestra actitud, y muchas veces nos vemos enfrascados en un actuar que puede convertirse, nuestro actuar involuntariamente, en un instrumento satánico. Y usted dice, pero ¿cómo es eso, pastor? ¿Cómo que un creyente puede ser un instrumento satánico o un instrumento cizañoso en un momento determinado? Pues miren que sí. Cuando el mismo apóstol Pedro estaba delante del Señor y el Señor habló de la cruz, de que era necesario él ir a la cruz y demás. Dice la Biblia que entró allí y cuando fue a frenar la obra de Dios. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Y no era que Pedro fuera Satanás, sino que en ese momento estaba siendo simplemente un instrumento para obstaculizar la obra de Dios. Muchas veces nosotros, aún siendo creyentes, hemos sido instrumentos para obstaculizar la obra de Dios. Tenemos que aprender a mirar esta parábola como una advertencia también para abrir nuestros ojos, para darnos cuenta hacia dónde Dios quiere guiarnos, dejar que Dios haga su trabajo. Dios es el que hace el trabajo. Dios no nos ha puesto en la iglesia para separar entonces a un grupo de personas de otros porque pensamos que es así o pensamos de esta manera. No, podemos imaginar quién puede ser cizaña, claro que sí. Por los frutos, dice la Biblia, vamos a darnos cuenta de quiénes pueden ser cizaña. A su vez, nosotros vamos a distinguirlo porque los frutos van a delatar la vida de una persona que en realidad no ama al Señor. La Biblia lo dice claramente, por los frutos conoceremos a los que son de verdad hijos del Señor. Pero tenemos que dejar que eso lo haga el Señor. El Señor es el que debe hacer el trabajo. Pero nosotros cuando observamos la parábola sí debemos estar muy claros en algo. Debemos observar la parábola del Señor como una advertencia a nuestra vida, para abrirnos los ojos acerca de todas las cosas que pueden venir y pervertir y desviarnos. Recordar siempre que no podemos perder la vista de quién es el principal, quién es el Señor, quién es la persona más importante entre nosotros. Cuando todo gira alrededor de una persona humana en una iglesia, entonces la iglesia no es del Señor. Cuando una iglesia gira todo alrededor de un liderazgo, la iglesia no es del Señor. La iglesia todo lo que hace tiene que girar alrededor del Señor de ella, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No somos nosotros. Es el Señor el centro de todo lo que hacemos y somos. Ahí está la clave.
Cuando nosotros perdemos esa visión, entonces estamos siendo instrumentos, no de Dios. No de Dios. Y estamos simplemente pervirtiendo el camino del Señor. Y esta es una advertencia para cada uno de nosotros. No pongamos la vista en ninguna persona. No pongamos la vista en el que está a mi lado. Porque puede ser esto, puede ser lo otro. No, usted ha sido llamado a dar frutos. Frutos de arrepentimiento. Frutos auténticos. Usted, si otra persona no está dando los frutos, eso es un problema del Señor con esa persona. Usted ha sido llamado a dar fruto, del fruto que le corresponde a usted. No mire que está dando el otro. Todo está escrito y está claro para nosotros. Debemos dejar que Dios haga su trabajo también en la vida de cada una de las personas que está entre nosotros. Solo debemos estar alertas, y para eso está la parábola. Alertas y velando, ya que nuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Nosotros debemos siempre estar con los ojos abiertos y saber que el maligno trata de destruir su iglesia. Y lo intentará. Con ustedes, conmigo, con cualquiera de nosotros. Ese es su objetivo. Su objetivo es frenar la obra de Dios. Y para eso sembró la cizaña dentro del trigo. Para que hubiera menos producción. Para que hubiera menos frutos. Para que se arrancaran juntamente con la cizaña esas plantas que Dios había plantado. Por eso hay que esperar. Y este es el tercer punto. Debemos esperar el tiempo de Dios. Debemos esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto. Y Dios se va a encargar entonces en su tiempo de poner unos a un lado, arrancar toda la cizaña y quemarla. Y tomará todo el trigo y lo echará en sus graneros. Eso lo hace el Señor. Nosotros no estamos llamados a hacer lo que corresponde al Señor. Por eso hay que esperar el tiempo de Dios. Dios nos dice que debemos dejar crecer el trigo. Así lo dice el texto. Deja crecer el trigo y la cizaña hasta el tiempo de la cosecha. Llegará el momento de la cosecha. Y cuando venga el momento de la cosecha, yo enviaré a los segadores, que son los ángeles, quienes van a saber dónde está el trigo y dónde está exactamente la cizaña. Y allí entonces separaremos. Pero yo me encargo en mi tiempo. En mi tiempo lo haré, no en el tiempo de los hombres. En el tiempo perfecto de Dios eterno se hará su obra. Debemos tomar a Dios y a su obra muy seriamente, mis hermanos. En lo personal no quiero nunca ser un instrumento cizañero. No quiero ser un instrumento cizañero en ninguna obra de Dios. No quiero ser un instrumento que traiga desconfianza, que traiga confusión, que traiga separación, que traiga división dentro de la iglesia del Señor. No quiero serlo. Y es mi oración decirle al Señor diariamente: Señor, cuídame de que eso no ocurra con mi vida, de que yo no haga estas cosas. Y esto es una oración que debemos tener también en cuenta nosotros y tomar en serio la obra del Señor. ¿Usted quiere ser una cizaña? ¿Quiere sembrar discordia? Es una pregunta que usted debe tener también respuesta para ella. El mundo está lleno de buenas intenciones. De buenas intenciones está hecho el camino del infierno, dice la Escritura. Hay caminos que al hombre parecen derechos y el final es camino de muerte, dice ahí Proverbios. Camino de muerte. Y en ese camino de muerte muchos se enfrascan pensando que están en el camino de bendición y en el camino de vida. Pero son pocos, dice la Biblia, que muestran lo que realmente son por medio de sus frutos. En este caso, el verdadero significado de ser un cristiano genuino plantado por Dios es vivir para glorificar y honrar el nombre de aquel que lo salvó. Ese es el que va a llevar los frutos que el Señor puso en su vida. Estamos siendo llamados a eso. En el tiempo de Dios, Dios hará su obra. Cuando pensamos en hombres de Dios en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios obró en aquellos hombres para hacer su obra. Piensa allí en aquel hombre, aquel muchacho que fue vendido por sus hermanos, en José. José, que era un hombre, que era el menor, uno de los menores. Después vino Benjamín, pero antes de su hermano, fue tomado por sus hermanos, fue vendido. Y en el tiempo de Dios, pasando todo el sufrimiento, José llegó a ser la persona, el segundo al mando en Egipto. Y cuando Dios estableció su tiempo, por esa bendición que le dio a José, dice la Escritura que después vino una hambruna sobre la tierra. José no pensaba en esto. José estaba pensando en el sufrimiento que estaba pasando cuando fue preso. Estuvo en prisión como 2 años, interpretando sueños del copero y del panadero del rey. Pero él estaba preso.
Él estaba en prisión. Estaba allí sufriendo. Pero dice la Escritura que entonces en medio de todo esto que estaba aconteciendo en la vida de José, dice la Escritura que cuando vino el hambre sobre la tierra, entonces vinieron los hermanos de José. Llegaron a Egipto. Y cuando llegaron a Egipto era el tiempo perfecto. Si José no hubiera sido el hombre que estaba allí a cargo de todo lo que tenía como alimentos Egipto, hubiera muerto de hambre en Canaán. Pero era el tiempo perfecto de Dios. Dios conservó a su pueblo. En su perfección Dios hizo que José pasara todo esto para entender de qué era el momento. Y en el momento preciso Dios alimentó a su pueblo y su pueblo continuó adelante. Pasó con Daniel. Daniel no podía entender que él y sus amigos y todos aquellos coterráneos de él fueran despojados de sus propiedades, destruidos Jerusalén con todo lo que hizo Nabucodonosor y dejó allí el templo en cenizas. Todo estaba destruido, los muros destruidos. Tomaron a los jóvenes, los prospectos, los más inteligentes, lo llevaron a la casa real de Babilonia. Le dieron todos los bienes y ellos decidieron en su corazón no contaminarse con la comida que era sacrificada a ídolos. Y comieron legumbres. Y en el tiempo, Dios demostró que lo que estaban haciendo era lo que tenían que hacer. Dios los conservó. Dios los conservó. Pasaron por momentos difíciles. Y en el tiempo que les tocó vivir no fue un tiempo fácil. Uno fue echado al foso de los leones, Daniel. Los otros 3 amigos fueron echados en el horno de fuego. Pero ninguno claudicó, se mantuvieron firmes al Dios eterno. Porque ellos sabían que Dios tenía un tiempo perfecto para su vida. Y sus testimonios son testimonios para nosotros hoy. Ese es el tiempo. Hoy nosotros podemos decir lo mismo. No voy a claudicar. ¿Por qué? Porque aquellos hombres no claudicaron. Voy a mantenerme fiel al Señor porque aquellos se mantuvieron fiel. Dios mantiene a sus hijos con integridad siempre que sus hijos vienen a dar los frutos que Él quiere. Nosotros somos llamados a dar el fruto perfecto. Estamos llamados porque Dios sembró la buena semilla en nuestra vida. Nosotros somos el trigo de Dios. Somos el trigo de Dios, no somos cizaña de este mundo. Nosotros estamos entre la cizaña, pero Dios quiere que nosotros mantengamos vidas agradables delante de Él. Mis queridos hermanos, Dios conoce quiénes son sus hijos. Conoce quiénes han venido en arrepentimiento. Conoce todo, porque la misma Biblia dice que Él conoce todo y sabe quiénes son de Él. Él los conoce, pero en su tiempo Él separará los unos de los otros. En su tiempo. Y Cristo concluye la parábola cuando le enseña en el capítulo 13, después que le explica y dice todas estas palabras, dice, y quiero volver a recapitular esto y a decirle nuevamente al principio, el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso es lo que enseña la Biblia. Cuando usted va a la parábola del buen samaritano, que lo vamos a ver en algún momento, ve tú y haz lo mismo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor dice. Son elementos de enseñanzas para que nosotros tengamos prácticas delante del Señor que sean agradables para su reino y para su obra. Queridos hermanos, concluyo. Debemos saber que vivimos en un mundo donde Satanás continúa haciendo su obra maléfica. Él continuará haciéndola. Aunque usted crea que no está alrededor de usted, Él está alrededor de usted tratando de destruirte. Literal. La Biblia me lo dice. Seamos alerta. ¿Y sabes una forma de destruirte? Tu apatía. Tu apatía espiritual. Cuando tú estás así, yo estoy bien. Yo no necesito esto. No necesito. Esa apatía espiritual no viene de parte de Dios. Y cuando tú piensas que sí, no, estás mal. Estás mal. He conocido a tantos creyentes así. No te dejes engañar. Ahí está la advertencia. El desánimo lo siembra Dios. Los conflictos los siembra Dios. Ese poco deseo para hacer algo por la obra del Señor. Sí, eso es el Señor. El Señor pone eso en mi corazón. ¿Para qué voy a hacer algo para Él si Él lo puede hacer todo? Yo no tengo que hacer nada. Lo siembra Dios. Entonces conoce a tu adversario. Ahí están las advertencias, hermanos. Las advertencias para que tú te des cuenta de que sentado así,
no es lo que Dios espera. No es lo que Dios espera de un hijo. Debemos saber entonces que vivimos en un mundo donde Satanás va a continuar haciendo su obra y tratará de destruirte. Que ejerce gran influencia sobre nosotros, una influencia maléfica. Maléfica. Hay veces que estamos pasando por momentos difíciles, estamos viendo a nuestra familia, a nuestros hijos, y estamos viendo las noticias y nos ponemos a favor de lo malo que dice la noticia. ¿Ok? A favor. O nos ponemos a favor de lo malo que el mundo me está diciendo que es natural. Es normal que ya pasen estas cosas así. Es que estamos viviendo estamos viviendo momentos tan difíciles que imagínese, ¿qué voy a hacer yo? Caramba, ¿qué vas a hacer? Lo que tienes que hacer. A mí me da, a veces yo no puedo hablarle así directamente a una persona, ¿ok? Pero desde el púlpito tengo que decírselo. Porque cuando una persona llega donde estoy yo y me dice, ay, pastor, esta situación, ay, que no sé qué hacer. Caramba, ¿cómo que tú no sabes qué hacer? Entonces tengo que decirle, no, mira, el amor. Pero aquí está el amor. Pero claro que tú tienes que saber qué hacer. Si no sabes qué hacer es porque no sabes lo que la Biblia dice que hacer. Porque no conoces la palabra. Porque no sabes lo que tienes que interiorizar. Miren, la crianza más difícil que yo he tenido ha sido de los 2 hijos. No de ningún animalito que he criado en mi vida, sino de los 2 animalitos estos que están aquí delante. Mira, mi esposa después me dice, pero de verdad, es tan difícil criar a nuestros hijos. Es tan difícil enseñar preceptos a nuestros hijos. Pero cuando ellos crezcan y salgan de mi casa y ya tengan su vida, ellos no van a poder decir, porque mi papá no sabía qué hacer. No, mi papá sí sabía qué hacer. Lo que yo hice, lo que quería hacer. La decisión de tomar ahora el camino que tomé fue porque yo decidí tomar el camino, porque decidí hacer lo que quise, porque soy mayor de edad, porque cuando cumplen 18 años, ya se lo dije a Elías, que ya dentro de unos meses. No me interesa que cumplas 18, está bajo mi techo, está bajo la autoridad todavía de tu padre y tu madre. ¿Ok? Entonces, no es que no sepas qué hacer. La Biblia dice qué es lo que tienes que hacer, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Porque lo perdemos desde niño. Los perdemos. Y cuando son adultos, ya no los tenemos. No los tenemos. Tienes que ganarlo desde niño y saber de que tú sí sabías qué hacer cuando eran así y cuando son así. Y aun cuando sea lo que ellos quieran hacer, ellos nunca van a decir de que están haciendo lo que tú le enseñaste, lo que tú le permitiste, lo que tú no lo corregiste. No. Ellos van a decir, yo sabía que esto era malo, me corrigieron esto, pero yo quería hacerlo. Son responsables ellos, pero no los padres. Un día instruirás a tu hijo desde pequeño y algún día ellos van a reaccionar y no se apartarán del camino. Por eso es que sí sabemos qué hacer. El enemigo está como cizañero tratando de destruir. Él ejerce gran influencia sobre nosotros. No es nuestro rol determinar quiénes son cizañas y quiénes son trigo. Nosotros no podemos determinar quiénes son unos u otros. Dejémosle a Dios esa labor. Tal vez Dios por medio de esta parábola nos está advirtiendo, y vuelvo a repetir esta palabra, advirtiendo. Dios advierte a su iglesia por medio de su palabra, o personalmente te está advirtiendo a ti para asegurarnos o asegurarte de estar dando los frutos correctos, siguiendo las enseñanzas de Cristo. Dios nos está advirtiendo, te está diciendo, hijo mío, tú estás dando los frutos correctos. De ti está saliendo el agua de la fuente correcta. Dice la Biblia que una fuente no puede dar agua dulce y agua salada. No podemos servir a 2 señores. O aborrecemos a uno, servimos a otros. O al otro, servimos al mismo Señor. No permitas que esa influencia de este mundo, que ha sido sembrado por medio de la cizaña, te desvíe del lugar correcto. Que Dios les bendiga. Es nuestro deseo. Nos ponemos en pie para orar. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra y gracias por esta maravillosa historia bíblica, enseñanza bíblica tuya, Señor, para aquel tiempo y también para nosotros hoy. Gracias por la parábola del trigo y la cizaña. Hoy pedimos tu bendición, Señor, para cada uno de tus hijos aquí presentes y aquellos que no te conocen, Señor, también toca sus corazones. Hazle entender la necesidad que ellos tienen de ti y que ellos tengan el oído fino para escuchar tu palabra. Y que tu palabra, Señor, toque allí lo más íntimo de su vida. Y puedan reaccionar sabiendo de que no hay nadie como tú.
Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Bendice, bendice a esta tu iglesia. En el nombre de Cristo te lo pedimos humildemente. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.